information. We have interpretation in English, Spanish, and Portuguese. So you can change in the parameters below the screen and choose for the language you want to listen to. So thank you to the interpreters for being with us today. Thank you also, Edme Rodriguez, for putting us all together today in this event. I'm Saskia Bricmont, MEP from the Green Group, and I'm also Shadow Rapporteur on the EU-Mercosur trade agreement. I've been working on the file for the last 5 years, since day one of my first mandate in June 2019. I'm also appointed in charge of gender mainstreaming in my International Trade Committee. So addressing this webinar today is highly important to me. 3 years ago, I had already the pleasure to host such a roundtable in November 2022, already with Marta Castillo. I'm happy to see you again today, Marta. I started this webinar quoting the Sustainability Impact Assessment of the EU-Mercosur trade agreement. Trade liberalization risks contributing to inequality by increasing the probability of women working in the informal sector. Also, the gender-differentiated impacts coming as a consequence of the trade boost indirectly bear risks to women's economic independence. When the Commission sought to unblock the stalemate by sending its proposal for a joint instrument, this document did not mention not once, the words gender or women. No wonder, since gender and women issues remain a blind spot as a whole, not a single word neither in the implementation report, even though the European Parliament has kept on calling for standalone chapter, so a gender chapter in the trade agreement, and also meaningful provisions. No, the publication of the new texts showed 3 dedicated provisions in a new annex to the non-enforceable chapter on trade and sustainable development. The cooperation activities shall aim to improve the capacity and conditions for women workers, businesswomen, and entrepreneurs, including women's access to participation, leadership, and education in fields in which they are underrepresented, as well as to make efforts to support sectorial policies that enable the insertion of women in dynamic and higher productivity sectors, including by promoting foreign direct investments flows that expand job opportunities for women in the labor market, especially in those sectors that are male-dominated. Such cooperation may cover, among others, exchange of information and best practices related to data collection that allows to identify, design, implement, and review trade policies aimed at lifting obstacles faced by women in international trade. This is what we have in this annex. It remains quite vague. And what do we do if, say, Mr. Milei decides that Argentina will not cooperate because he decides that this would be part of a whole woke or leftist agenda? If we let go the ratification of these trade and political agreements, if we reward hereby the presidents who dissolved the Ministry of Women, Gender and Diversity, as well as the National Institute Against Discrimination, Xenophobia and Racism. I hope that, if you allow me to be a bit provocative, I hope that this webinar will open the window of opportunity to talk more about women than about cattle, soybeans, or cars. Thank you for hosting this event, and I look forward to the exchanges. Thank you very much, Saskia. I will introduce myself and the participants of this webinar. My name is Edme Dominguez, and I'm part of White Plus. I'm the coordinator of the Working Group on Gender and Trade.
And within this working group, we have been organizing as well other webinars regarding the European Union treaties with other regions and countries in Latin America. For example, we had last autumn 4 webinars on the gender perspective of the EAA agreement with Mexico, which is now also coming to be updated. So we are very interested in these issues, and that's why I wanted to organize something which was a little bit like what we organized regarding Mexico, and I hope that we can organize regarding other regions as well. And this is about Mercosur. I should say that within our thinking regarding gender and trade, we think of women not just as producers, but as consumers and as reproducers. And in all these 3 areas, women are always affected by free trade agreements. And I think this is something we should speak more about. So now I will present the panelists that we have today. And you see Marta Castillo, who is a professor, associated professor of the Institute of Economy at the Federal University of Rio de Janeiro. She's editor of the Revista Economía Contemporánea, and she's an expert in international economics with a focus on international trade and feminist economics. And I am very happy that she accepted to be one of the panelists. And the second panelist is Graciela Rodriguez, whom I have known for some years, and she has been one of the, I think, more expert, I would say, activists regarding gender and trade, regarding Mercosur, because she has been there for a long time following these issues since there was the creation of the Gender and Trade Network in Latin America. She's the director of the Institute EQUIT and coordinator of REBRIP, which is the Red Brasileira por la Integración de los Pueblos, the Brazilian network for the integration of the people. So it's a pleasure to welcome both of you, Marta and Graciela. And now I'm going to leave the floor to you. And we are going to start with Marta. Before that, I just want to remind you that if you have any comments or any questions, we will take that at the end of the presentations. And I'm told that you can raise your hand or you can put any comment or question in the chat. So thank you. And please, Marta. Bueno, voy a hablar en español o en portuñol. Espero que Saskia pueda comprender porque es muy gratificante de estar aquí de nuevo a hablar con alguien que trabaja de una forma tan positiva en el Parlamento Europeo, de haber este diálogo y poder encontrarla otra vez. Bueno, gracias por la invitación. Me voy a entonces hablar un poquito de las consecuencias generales del acuerdo para pensar un poco cuáles son las consecuencias para las mujeres. Voy a poner una presentación. Pero más bien para guiarme, que, discúlpame, pienso que hice, perdón. Sí. No, stop share. Bueno, aunque antes que logre colocar, quería decir que pienso que mismo que
que haga que el acuerdo ha sido modificado, que en esta versión más reciente tenga habido algunas modificaciones. La diputada Saskia la ha mencionado algunas partes en particular sobre la cuestión de la cooperación. Yo pienso que los cambios no son profundos el suficiente para cambiar los resultados que ya identificábamos antes. Es decir, que los resultados tienen consecuencias bastante perversas para las economías latinoamericanas, en particular por las mujeres. Entonces, bueno, pensando un poco de las consecuencias del acuerdo, que como lo sabemos es un acuerdo bastante amplio, que encuentra entonces dos blocos que tienen asimetrías muy fuertes en términos de estructura productiva y de competitividad, lo que coloca las economías sudamericanas en una posición de inferioridad en los sectores que son más bien dinámicos, tanto en términos económicos, tecnológicos y de generación de buenos de empleos. Entonces, es un acuerdo que también va más allá que el acuerdo comercial, a saber que el acuerdo comercial no ha sufrido modificaciones, bueno, por la parte de la liberalización en la versión más reciente. Entonces se queda con un acuerdo que para las cuestiones comerciales refuerza a los intereses europeos en la manufactura, en los servicios, a Sudamérica en agricultura, lo que hace que la liberalización tiende a reforzar esta especialización un poco tipo norte-sur, por un poco, una especialización comercial y productiva muy regresiva para los países sudamericanos. Bueno, pero el acuerdo va más allá que esto y comprende muchas disciplinas y muchas cuestiones que son importantes para las políticas de desarrollo productivo, muchas de ellas que son utilizada por los países desarrollados, en particular los países europeos, que se intentó poner algunas limitaciones y que se colocó algunas limitaciones para el uso de la parte de los países sudamericanos. Bueno, aquí tenemos que decir que la parte de compras públicas se amelioró, está un poco mejor lo que está visto que permite algunas excepciones el uso de este instrumento para algunos sectores como farmacéutico, por ejemplo, o también con algunos objetivos de reforzar desarrollo tecnológico y cosas así. Entonces, no es que el acuerdo de 24 es la misma cosa que 19, pero las diferencias no son tan grandes así. Por ejemplo, hay cosas que también son importantes en este enfoque de cuáles son los impactos sobre la estructura productiva de países sudamericanos y sus consecuencias sociales. Una otra cosa que es un otro punto que es muy importante es las cuestiones asociadas a los impuestos sobre las exportaciones que los países de Sudamérica podrían colocar, sobre todo en lo que concerne los minerales críticos. Como sabemos, estos minerales son una cuestión fundamental para el periodo actual de desarrollo tecnológico por cuenta de baterías y todas esas cosas asociadas
al combate del aquecimiento global. Eh, am, em, em, la primera cosa que se pasó es que, una cosa que se pasó es que hay limitaciones en este acuerdo, en la versión actual para imposición de este tipo de impuestos por la parte de los países sudamericanos, lo que puede inhibir o desestimular el desarrollo de la cadena a partir de estos minerales. Es una manera, los impuestos sobre las exportaciones de minerales críticos es una manera de reforzar la producción de partes más, eslabones más elaborados de la cadena de minerales. Bueno, ya tocando en un tema que Saskia ha mencionado, la parte del acuerdo de cooperación se desarrolló eh, a- a- mucho en la parte de medio ambiente, también se habla de las cuestiones de derechos humanos, de la cuestión de las mujeres, de todo, pero en mi mirada hay no se habla suficientemente de cooperación tecnológica y científica, lo que podría amenizar, mejorar un poco la cuestión de intercambio entre los dos bloques en dirección de una troca menos desigual. Bueno, entonces esperamos que los resultados de esta versión de acuerdo tienden a producir de una parte pequeños daños comerciales para los países del Mercosur, con algunas limitaciones posibles por las cláusulas que han colocado. Sobre los sectores más dinámicos, aquí la industria o entonces los servicios más sofisticados, las perspectivas no son buenas. Bueno, ¿cómo que esto va a afectar a las mujeres? Podríamos pensar un poco como Edime le adelantó, podemos pensar que pueden afectar las mujeres que son en el mercado de trabajo remunerado, ¿no? Pago. Pueden también acentuar las tensiones de este mercado laboral, pago con el no pago, es decir, el tiempo que las mujeres dedican a los trabajos no pagos, al cuidado, pero también como consumidoras o entonces empresarias, ¿no? Y aún debíamos pensar que si el comercio afecta la pobreza y la desigualdad, esto también toca diferentemente las mujeres que los hombres. Pero aquí me gustaría me detener a los impactos sobre los empleos en el mercado laboral pago. Aquí hicimos entonces un ejercicio de estimar el volumen de los empleos que son generados por las exportaciones y estos que son amenazados por las importaciones. Hicimos entonces un cálculo cuantitativo y también una evaluación de la calidad de los empleos que son afectados a partir de las características asociadas al nivel de pago, de remuneración, a la formalidad del empleo, a la participación de las mujeres en cargos de jefía y la rotatividad en los sectores. Bueno. Estos datos son datos para 2018. Tenemos entonces, del total de empleos en Brasil, las mujeres representan 43,7%. De estos tenemos
que 12.4 están asociados a las exportaciones, entonces una parte de estos empleos generados están asociados directamente e indirectamente a las exportaciones. De estos 2 millones son asociados a las exportaciones para la Unión Europea. De vimos aquí que la distribución, la cantidad, la parte de los empleos de las mujeres es mucho más pequeño que de los hombres. Esto se explica por por la especialización de las economías, es decir, exportamos muchos bienes de origen agrícola y mineral, que son empleos que normalmente están asociados a los empleos que son sectores muy masculinizados. Si miramos del lado de la importación, que vamos a suponer que son empleos que son amenazados por las importaciones, tenemos entonces una cantidad un poco mayor. Aquí la participación de las mujeres aún es inferior a la economía como un todo, pero un poco mayor que del lado de las exportaciones. Entonces, la cuestión del comercio del acuerdo concerne a esta cantidad de gente y afecta más hombres que mujeres, pero habemos que mirar también la calidad de los eh, de los de los empleos. Aquí abajo tenemos el saldo de empleos que son amenazados. En realidad hay un saldo negativo para hombres y mujeres, siendo más grande el número de mujeres amenazadas que beneficiadas por generación. Bueno, de empleo. Esto es una foto de cómo estaba en 2018. Bueno, esta foto se complementa con un panorama sectorial que nos permitirá también pensar qué son las perspectivas de los acuerdos para el empleo. Entonces, la mayor parte de los empleos están asociados a servicios o entonces ganadería y manufactura. Necesitamos decir que aquí ganadería habemos pasado por un proceso de mecanización que se ha reducido un montón los empleos en los últimos años. Del lado de las importaciones, la mayor parte son servicios con la manufactura en segundo momento. Cuando miramos la calidad del empleo a partir de las características que dice antes, la calidad de los empleos, como el comercio, aparece en primer lugar los servicios, seguido de industria, después agricultura y construcción civil. Los servicios, por veces pensamos, nos sorprende porque si miramos los empleos en general en los países de América Latina, los empleos domésticos de servicios en general son de muy mala calidad. Pero aquí estamos hablando solamente de algunos tipos de servicios que son estos que son comercializados internacionalmente. En este caso, son normalmente servicios que son un poco más sofisticados y que terminan por tener unos empleos un poco mejores. Entonces, los sectores que muestran mejores empleos son los servicios
industria, siendo que servicios sofisticados e industria innovativa llaman más atención. Entonces ya podemos, entonces, en el caso de Mercosur, Unión Europea, las perspectivas son de un crecimiento de importaciones en Sudamérica, desde Europa, de los servicios y de la industria, y por otro lado, de aumento de exportaciones, aunque con limitación de la agricultura. Entonces vemos que el acuerdo tiende a reforzar la amenaza de buenos empleos y a reforzar de estos que son empleos de menor calidad. Bueno, entonces, para terminar, no sé si estoy dentro del tiempo o no, espero que sí. Sí, sí estás dentro del tiempo. Tienes 8 minutos. Sí, bueno, tal vez termine antes y podemos dejar para discutir un poco. De toda manera, lo pienso que la principal cuestión del acuerdo tal cual lo vemos en 2024, que tanto las disciplinas comerciales cuanto las no comerciales eh, eh, tienden a provocar, a causar una profundización de la especialización regresiva de la economía brasileña y de su parcero de Mercosur. Y entonces, todos los estudios calitativos y cuantitativos muestran, primero, que el saldo comercial debe ser, que en términos comerciales la Unión Europea tiende a ganar más que los países del Mercosur. Eh, esto se hace justamente con un refuerzo de los roles actuales que tienen los dos bloques en el comercio bilateral. Es decir, eh, los países de Sudamérica exportando productos más intensivos en recursos naturales e importando menos sofisticados e importando bienes y servicios más sofisticados. Esto nos trae bueno, esto está ligado, resulta de la simetría de tamaño del formato del acuerdo que, una vez más, cubre disciplinas comerciales tradicionales, pero cubre también otros temas como compras gubernamentales, propiedad intelectual, acuerdo de inversiones, que son instrumentos en realidad que pueden comprometer la capacidad de hacer políticas de desarrollo productivo en estos países. En estos términos, por un lado, se crea una situación presente, hay impactos de corto plazo comerciales negativos y hay problemas dinámicos al disminuir la margen de maniobra de los países sudamericanos de hacer políticas para mejorar su estructura de producción. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto para la población, incluso las mujeres? Es que cuando tenemos una estructura productiva de este tipo, los empleos son malos para hombres y para mujeres. Pérdese tanto en cantidad que en calidad. Entonces, congélase, se consolida una división internacional de trabajo que no cría, no genera crecimiento y desarrollo ni mismo ambiental, mucho menos social de largo plazo.
Entonces, bueno, pensaba que ya lo dice, que los daños son mayores para Europa que para Mercosur. Los cambios recientes, sí, en la versión de 2024 del acuerdo, si bien que hay algún avance en algunos temas, como por ejemplo un poco en compras públicas, por otro, tenemos retrasos como por ejemplo la cuestión de los impuestos sobre las exportaciones de minerales o el tímido pequeño avance en la parte de cooperación donde, bueno, vimos tal vez eh, estamos viendo por el momento político que pasa el mundo, que es importante de tener algunas cláusulas de garantía de libertades democráticas, de respeto a los derechos humanos, al desarrollo sostenible, pero tenemos que de una parte asegurar que los objetivos serán bien respetados, los objetivos reales de desarrollo sostenible, de derechos humanos serán respetados y no utilizados como un argumento para proteger, para dar protección a algunos sectores y empresas que están sin competitividad. Y por otro lado, pienso que la parte de cooperación está demasiado tímida, pues ella podría ser un instrumento que ayudase a promover un cambio de estructura y dar más beneficios mutuos, bueno, sobre todo a los países de Mercosur de este acuerdo. Bueno, si pensamos que en una mejora, en una evolución de la estructura productiva más dinámica, esto beneficia tanto a hombres cuanto a mujeres y a disminuir todas las desigualdades que tenemos en este campo, en estas economías. Bueno. Muchas gracias, Marta. Gracias por tan valiosos datos que nos has proporcionado. Y ahora seguimos la presentación con la colaboración de Graciela Rodríguez, como ya dije, activista de hace muchos años en estos temas de género y comercio. Por favor, Graciela. Sí, hola, buen día o buenas tardes a todas y todos. Aquí todavía buen día. Entonces, gracias, Elme, por la invitación y a los diputados por la invitación. Creo que es un diálogo muy importante que hacemos hace muchos años, pero que siempre todavía lo tenemos que estar reforzando. Eh, yo, la verdad que tengo casi poco que agregar a lo que ha dicho lo que ha dicho Marta en términos así específicos, porque ha tocado muchos temas, pero tal vez cualitativamente darle una dimensión también de lo que estamos trabajando y también desde el punto de vista político. Ella se refería momento, inclusive habló sobre el ámbito geopolítico global y cómo está influenciando también el libre comercio, todas las medidas tomadas por Trump, el tarifazo que lanzó en abril, ha causado una conmoción enorme en esa área y creo que viene a reforzar una posición que Estados Unidos ya tenía o ya venía levantando más moderadamente y que lo hace de una forma digamos, más brutal, más agresiva, pero que ya estaban haciéndolo desde hace un tiempo, buscando la protección de su propia industria, viendo los problemas que ha causado en su propia economía y en su vida política inclusive, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos cambia mucho el momento geopolítico global donde está dándose esta ratificación del acuerdo y vamos a ver si nos puede ayudar
a repensar él y a no aprobarlo desde los congresos, porque las presiones están siendo cada vez más fuertes, pero creemos que los daños siguen siendo los mismos o están potencializándose inclusive, como Marta nos decía. Ella se refirió en ese mismo momento cuando habló de los términos geopolíticos y su influencia, el tema de los derechos humanos, que es un tema gravísimo que está siendo atacado desde diversos sobre todo en Occidente, ¿no? Cuando hablamos mucho de en general en el mundo, pero tenemos que centrar mucho más, tenemos que centrar estos debates en Occidente en muchos sentidos. Eh, y yo creo que eso también es un aspecto que en este acuerdo no, al final no acabó tan bien definido. Si bien él tenía un tripé de diálogo, un tripié de diálogo inicialmente en el área comercial, en el área de diálogo político y en el área de la cooperación, esos pilares, esos dos pilares, segundos pilares, no han avanzado como ha avanzado el pilar comercial, que es desde siempre el punto en que se han fijado los intereses de la Unión Europea, especialmente en América del Sur, ¿no? Entonces, esto ya es un problema en sí, porque de lo que estamos hablando es de un momento grave de la situación global, un avance que también para las mujeres significa mucho retroceso, un avance de la derecha, de la ultraderecha, de la derecha más que está, digamos, caminando un camino fascista, como se llama, como se está diciendo, está hablando aquí, y yo creo que no es fuera de contexto hablar de eso, porque justamente el fascismo no es, lo hemos dicho algunas veces, no es una moda de los sectores de poder, él es una necesidad cuando se precisa profundizar la expoliación. Y esto es lo que está sucediendo en este momento. El momento de la crisis digamos, del dominio norteamericano que está completamente en riesgo, lo que el capitalismo precisa es encontrar formas de ampliar esa explotación de los territorios y de los pueblos, que es una práctica que nosotros en el sur global y en América Latina particularmente hemos vivido hace mucho tiempo, y lo conocemos bien por ese motivo. Pero entonces, yo creo que este momento, este fascismo que avanza, nos trae muchos condicionantes, eh, digamos, situaciones conflictivas, y para las mujeres es realmente un momento o un tiempo de más retrocesos. Entonces, esto también es un punto a tenerlo en cuenta cuando se discute el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tendría que ser un acuerdo de diálogo político y de cooperación norte-sur, pero no ha avanzado prácticamente en esos temas, y en los temas económicos exactamente va digamos, ser contraproducente justamente para las asimetrías que Marta se refirió varias veces desde el principio, habla que es un acuerdo asimétrico, y es una asimetría que viene de lejos y que es una asimetría que tiene enormes condicionantes para el acuerdo, que no han sido tan llevadas en cuenta en general. Eh, en fin, creo que esto es uno de los elementos que se tienen que considerar, ¿no? Las asimetrías significan un modelo de desarrollo extremadamente predador y excluyente, como es el modelo productivo de nuestra región, con un proceso de desindustrialización que ha venido siendo provocado, promovido por el libre comercio, entre otras cosas, pero también por las propias élites de nuestros países, que en general no son demasiado dadas a la industrialización, en este caso recientemente, sino más bien
a un aumento de la explotación desde el punto de vista más, digamos, extensivo, como es la extensión, la explotación en las áreas rurales y en la mineración. Y esto está un poco que en un mundo en guerra, en un mundo que está se preparando para unas guerras que podemos hablar extensamente sobre eso, porque realmente es una preocupación enorme de las mujeres también, enorme para las mujeres que siempre perdemos muchísimo, como están perdiendo las mujeres en Gaza, como están perdiendo las mujeres en Ucrania, como están perdiendo en los diversos lugares donde se están ampliando las guerras, como en Sudán o en las diversas fronteras, incluidas las fronteras europeas del Mediterráneo, ¿no? Entonces, eso ya también es un tema que tiene que ver con, con la insistencia de este libre comercio desigual y de esta libertad del flujo de inversiones que ha provocado en nuestros países del sur global, a diferencia de la China, realmente amplió las desigualdades y la pobreza. Entonces, yo creo que eso también tiene que ser pensado a la hora de seguir insistiendo con este proceso de la liberalización comercial y de las inversiones, porque ha provocado mucho más problemas, mucha más miseria y desigualdad, y por otro lado, una enorme concentración de la riqueza en el otro polo, que esto también es un tema que está completamente ligado a los acuerdos de comercio. Entonces, también tenemos que encontrar una forma de incorporar estas cuestiones políticas y geopolíticas y de derechos a las discusiones que parecen solamente económicas. En lo económico, Marta, ya yo no me estoy controlando mucho la hora, pero bueno, ustedes me dicen. En lo económico creo que Marta se refirió mucho a todas las problemáticas que que conllevan estos acuerdos, que también creo que una de las partes seguramente, y hasta ahora no había sido mencionada, no ha sido citada, no ha sido estudiada porque no estaba tan presente en la mesa de los países, en las discusiones de los países, pero creo que Europa se está enfrentando con una dificilísima discusión sobre la carrera armamentista, la cantidad en fin, de lo que se habla, de muchos recursos destinados a esa carrera armamentista, y eso también puede estar influenciando porque algunas de las cuestiones de esa carrera sabemos que también tendrá consecuencias para América Latina, y Mercosur específicamente, en esos acuerdos y el sur global de una manera general, ¿eh? Porque esas carreras siempre se hacen, significan un avance tecnológico muchas veces muy fuerte, pero un avance tecnológico pensado, organizado y realizado a partir de recursos muchas veces primarios que se encuentran, como en este caso, en los países del sur. Entonces estamos hablando de los mismos minerales críticos que son necesarios para fabricar los carros eléctricos, pero también ahora para fabricar nuevo armamento y nuevas formas de impulsar la industria, una forma muy perversa de impulsar las industrias, digamos, el aparato productivo de un país, que es lo que hace Estados Unidos, lo ha hecho siempre, y que ahora también parece que la Unión Europea se está organizando para armar también. Y ese es un aspecto que no lo hemos puesto todavía porque no está estudiado, no hemos visto todavía qué puede traer, pero yo creo que es importante que se empiece a pensar también en esas consecuencias de esa industrialización perversa que puede traer y que no será para el sur, será exclusivamente para Europa, y estos acuerdos que ya favorecen la industria europea, van a reforzarla. Entonces, vuelvo a insistir en el tema que Marta hablaba, que es importante, que es la cuestión de los materiales críticos y de digamos, toda la base de exportación de minerales de América del Sur, de Argentina, de Brasil sobre todo,
pero también, bueno, de Chile, Bolivia, etcétera, de otros países. Bolivia ahora parte del Mercosur, ¿no? Entonces, no es solamente el litio que tiene a ver con, básicamente, con la producción de baterías y muy fuertemente para la producción de autos eléctricos, tendrá una importancia muy grande también, pero estamos hablando de una transición energética que se hará nuevamente, otra vez, una transición tecnológica que se hará en el norte, costas del sur, porque lo que significa para América del Sur y para los países del Mercosur esa producción de litio que está en 3 países importantes del Mercosur, significará también traer un montón de consecuencias ambientales y sociales de esa producción minera. Entonces, una transición energética que inclusive tiene piernas muy cortas, porque esas baterías van a tener que ser recicladas y de aquí a 10 años, 20 años seguramente esa tecnología será completamente desechada, pero las consecuencias terribles quedarán en el sur en grande parte de los territorios, digamos, los territorios que ocupan hombres y mujeres, y sabemos que las mujeres tienen también un enorme peso del impacto de esas producciones mineras, sobre todo por el uso del agua, y en el caso del litio esto es realmente brutal. Es una consecuencia tremenda porque usa demasiada agua para esa producción. Entonces, hay que también agregar mucho más estos temas de la transición energética y estos temas del armamentito y estos temas de la transición energética, una transición energética que ya se la ve venir también muy injusta. Eso, digamos, tomando eso, esa parte. Y eso va a traer, como digo, muchos impactos para las mujeres. La situación en las áreas de mineración es de tierra arrasada, de familias destruidas, de familias en la miseria, haciendo ese trabajo, pero también de una enorme expansión de la prostitución, del tráfico de mujeres y, bueno, todas las consecuencias que ya conocemos en esas regiones. Esto también tiene que ser contabilizado y no aparece tanto. Creo que también tenemos que pensar en un tema que es tremendamente importante para Brasil. Y como dijo Marta, me estoy refiriendo siempre, Marta, disculpa, porque ya tocaste todos los temas, ¿eh? Y muy bien. Agradezco mucho que lo has puesto todo en la mesa. Creo que también el tema de las compras de gobierno es una cuestión importante. Las compras del gobierno son un instrumento muy poderoso, muy potente de política pública para, digamos, direccionar los recursos públicos hacia donde hay intereses estratégicos, objetivos estratégicos para un país. Nosotros sabemos que las compras públicas en Brasil, por lo menos, todavía tienen una posibilidad grande de expansión, son de manera general el Mercosur, ellas son menores que el propio uso que los países del norte y los países de la Unión Europea hacen de este instrumento. No le veo, no escuché, no llegué a leer lo que si era un mensaje para mí. Entonces, sabemos que, por ejemplo, Brasil tiene más o menos, tiene un 12%, 12%. Las compras públicas hacen parte más o menos 7,5% contra el 13% del PBI en la Unión Europea. Entonces, yo creo que hay mucha posibilidad de expansión y esto fue un tema de los más discutidos durante el tema, la renegociación reciente. Pero a pesar de que han sido hechas modificaciones, nosotros continuamos preocupados con este tema por varios motivos. Es un tema muy sensible para Brasil y para América del Sur y para Mercosur en particular, ¿no? ¿Por qué? Que ya en Brasil, y a pesar de las negociaciones en la OMC, otro lugar que está completamente paralizado, justamente porque han caído muchos de las en fin, vamos a tener el tema de, ahora sí leí,
tratando de leer, pero no era para mí. Entonces, lo que hay, lo que tenemos que ver que la OMC también ha sido parado por esta misma onda que viene creciendo de proteccionismo y de debilitamiento, digamos, de deslegitimización del multilateralismo global. Y no es solo la OMC y el libre comercio y los acuerdos bilaterales y todos los acuerdos que Estados Unidos antes promovía, pero sí también de diversos otros aspectos de esa institucionalidad, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, que es del cual Estados Unidos y Argentina también han salido. En fin, es todo un ataque a esa forma, a ese modelo de la institucionalidad multilateral de, eh, y en Occidente tiene eso también, este peso. Entonces, lo que decía es que las compras de gobierno, que también han sido muy discutidas en la OMC, también lo han sido en este Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y aquí pueden traer consecuencias también muy severas para la agricultura familiar. Brasil tiene programas, nosotros estamos trabajando con mujeres de la agroecología y estamos viendo la importancia creciente que tiene para la agricultura familiar. En particular, estamos trabajando con mujeres quilombolas, mujeres remanescentes de quilombos de áreas de vida de poblaciones negras que fueron, se retiraron, digamos así, de la producción de los esclavistas en siglos pasados y que formaron espacios de autodeterminación y autogestión que sobreviven en muchas regiones del país, que viven y batallan y producen en muchas regiones del país aún. Y con estas mujeres estamos viendo la importancia que puede tener para ellas esta cuestión de las compras de gobierno y este instrumento del gobierno a partir de programas de apoyo a la agricultura familiar y de compra de productos Eh, para, en este caso, la merienda escolar y otras formas de uso del gobierno. Diga, Graciela, tenemos que terminar ya para bueno, ver si nos dan unos tiempos de unas preguntas. está bien. Termino con Ok, esta idea, con estas dos ideas y ya, rapidito, lo resumo entonces porque ya. En fin, entonces las compras públicas en impactos en la agricultura familiar y en las compras del gobierno para la agricultura familiar y para la alimentación de calidad para los niños, en lugar de comprar productos industrializados, comprar alimentos naturales de la agricultura familiar. Ese es un punto. El otro punto yo diría que es también gravísimo, que es el de los servicios públicos y el Sistema Nacional de Cuidados. Los cuidados son cada vez más importantes para las mujeres. Esta parte de la vida reproductiva no reconocida y no remunerada está tomando una visibilidad, está tomando parte ya de la discusión pública, y aquí en Brasil se ha votado el año pasado la creación de un sistema nacional de cuidados. Las compras públicas también son importantes para ese sistema nacional de cuidados, y la liberalización de los servicios trae una dimensión tremendamente negativa para las mujeres, que es la privatización del agua o de la luz o de los servicios públicos en general, incluida salud y educación. Entonces, este tema de la privatización de los servicios públicos, muchos de los cuales son estratégicos como el agua, es un problema también de asimetría, un problema enorme de desigualdad y de pobreza, porque las políticas de cuidado para nosotros son políticas de desarrollo también. Entonces, hay ahí unas combinaciones muy perversas que muchas veces no se ven directamente, pero la cuestión de los servicios eh, tiene mucha relación con las inversiones, con esta liberalización de las inversiones, con todo esto que se ha dicho y con las compras públicas. Entonces queremos también entrar y poner esta cuestión de la privatización de los servicios públicos como una cuestión central para las mujeres, no solo para el empleo, como también para la vida cotidiana y el endeudamiento de las mujeres al tener que encarar esos servicios con deuda. Las están endividando, nos hemos hecho una reciente pesquisa, investigación pequeña,
donde las mujeres se están endeudando fuertemente para pagar las cuentas de agua y de luz extremadamente caras que llegan en lugares como la Amazonia, donde se produce esa energía. En fin, es para dar un panorama general tratando de poner cualitativamente otros temas que son importantes. No, sí, hicimos el año pasado un seminario muy importante, tenemos aquí una publicación que hicimos, que está disponible en la internet, en la red BRI por nuestra organización, y bueno, está disponible para que quiera la ve. Esta y esta pequeña guía menor que hicimos. Las dos son contribuciones que desde aquí queremos dar, con compañeros también de Europa, que queremos dar para ese debate. Muchísimas gracias y disculpen. Más una mencióncita rápida, perdónenme, una mención rápida. Nosotros estamos en este momento organizando la reunión digamos, el país, Brasil está organizando la cúpula de jefes de Estado de los BRICS. Yo sé que eso se ve con unos malos ojos en Europa, pero nosotros queremos llamar la atención para ese debate que también lo están realizando los países del sur global. Y sería interesante, a pesar de que China y Rusia pueden ustedes tener algunas consideraciones especiales, son países que son ex colonias y que junto con los otros países del sur, están movilizando el tablero internacional. Y nosotros pensamos que eso también es importante para enfrentar esta onda de esa forma de proteccionismo que no es la que nosotros nos gusta, pero también enfrentar de alguna manera otros aspectos de la globalización injusta. Y nos estamos lanzando también otro libro, quería traer todo para aquí para que vieran. Estamos también discutiendo BRICS y lo que puede significar BRICS para el sur global. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Me dicen que ya tenemos que estar cerrando, pero tal vez podemos alguna pregunta. Y se había preguntado sobre las altas cifras de desempleo para las mujeres que van a ser afectadas que presentó Marta. Y bueno, ya Olivier había dicho que posiblemente porque se han afectado los servicios. ¿Tienes algún comentario sobre eso, Marta? El principal, en realidad, los dos sectores donde son afectadas más por donde entran más importaciones son los servicios, la industria también, la manufactura. Entonces, los empleos que desaparecen son tanto para servicios cuanto manufactura. Lo que miramos con mucha atención es que en realidad los efectos del acuerdo, ellos son perversos tanto para los hombres cuanto para las mujeres. Esta especialización que es creciente en sectores muy poco elaborados afecta tanto mujeres cuanto hombres. Bueno, lo que pasa de diferente es mucho más del lado de las exportaciones, donde las mujeres están muy lejos, muy ausentes de los sectores exportadores. Para el bien en el mal, porque los sectores exportadores agrícolas también son de empleos muy malos. Entonces, lo que pensamos es que tenemos que pensar de una parte, en una estrategia para los países que sean, ¿no? Una estrategia a decir como upgrading de la estructura, de una mejora de la estructura productiva. La mejora de estructura productiva que va a afectar positivamente a las mujeres y a los hombres, pero que también acreditamos que podría ser hecha de una manera también a reducir los problemas ambientales, que como sabemos afecta también más las mujeres que los hombres. Entonces, eh, bueno, podría aquí mostrar algunos datos que son más desagregados por
por sectores. Bueno, Graciela, alguien preguntaba en el chat si había una versión en inglés del libro de Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pido que si no tienen, por favor, voy a dejar aquí mi enderezo, mi correo electrónico. Si quieren, podemos pasar los datos detallados, pero el mensaje principal es que no se puede seguir con un acuerdo que profundiza una estructura productiva que profundiza esa simetría productiva, esa simetría de competitividad. Por ejemplo, Graciela ha hablado de una cosa que es muy importante también sobre, por ejemplo, un sector que es siempre muy importante de estos acuerdos es automóvil. ¿Qué pasa en Brasil? Tenemos una tecnología que ha sido desarrollada para combustibles de utilizar el etanol, que no es el mismo etanol que tiene en Europa, que tiene, por cierto, problemas porque viene de la agricultura, pero que también puedes explotar. Hay ventajas también, hay que regular. Tenemos problemas con la agricultura, sin duda, pero el petróleo también. Entonces, pero lo que quería decir es que tenemos una tecnología que ha sido desarrollada en Brasil, que hoy está consolidada, que es el uso combinado. El híbrido para nosotros es petróleo, gasolina e etanol. ¿Por qué tenemos que adoptar la tecnología de carros eléctricos, que es una tecnología que no es nuestra, que va a reforzar el uso de las baterías eléctricas que sabemos puede desencadenar esta esta explotación, este nuevo una primerización de la economía aún más fuerte. Entonces, lo que queremos es que tengamos en un acuerdo un diálogo, como decía Graciela, que pueda combinar las fuerzas también, que no sea simplemente imposiciones de padrones, que nos hagan profundizar esta estructura productiva y social que va a beca, que va junto, ¿no? Que la estructura social está ahí y si reforzamos lo que es una especialización agrícola y mineral, la estructura social no va a mejorar. Entonces, bueno, es un poco esto. Espero que tengamos, si quieren los datos más desagregados, podemos enviar también en una versión en inglés. Muchas gracias, Marta. Y les agradecemos a las dos ponentes. Saskia, se tiene que retirar. Yo no sé si quiere decir algunas palabras finales. Este webinar está siendo grabado y vamos a después poder distribuir el enlace de la grabación del webinar. Saskia. Saskia, solo un minutito, quería comentarte Sí. que dijiste que era mejor hablar más de las mujeres y menos de vacas, menos de la carne, pero lamentablemente la carne, que es lo que más se vende, es lo que nos determina enorme cantidad de problemas a las mujeres. Por eso que le tengo que decir que la carne produce esos problemas. Tener cuidado en el ambiente, y yo no me pude hablar mucho sobre el ambiente, pero tenemos que hablar lamentablemente de la carne y de los minerales. No es que nos interesen particularmente. Disculpen. I fully agree with you, Graciela, of course, and this is exactly why we need to introduce a gender perspective in all our trade agreements. And I particularly thankful to you both and to all academics, researchers that work on the topic, and unfortunately not enough actually to have updated data and to have a systematic gender approach to trade. You know that I'm leading a campaign against the Mercosur trade agreement for many reasons, including the one that brings us together today, the gender impact that
if the world was aware of those impacts, I'm sure the world would oppose this trade agreement. I shared in the chat a call for action because we need all of you to put pressure on our governments, on the European Parliament, on the European Commission, to show the gender impacts and in general the negative impact in terms of sustainability. Marta, you mentioned the Sustainable Development Goals that are absolutely far away from being achieved, and this trade agreement will adversely contribute to those objectives. Of course, there are now new dimensions, new arguments popping up, because I think on the content we were winning the heart and brain of many people, showing the problems of this agreement, but now geopolitics has taken over. And we see that there's again a majority in favor, both at national and political level in the parliament. We are still trying to build a coalition of MEPs against the trade agreements. I'm not alone. We are a group of MEPs. We will keep trying to make this group grow, of course, to get a majority against the Mercosur agreement in the parliament. But we definitely need also pressure from civil society, from the citizens in the member states. I think we also can rely on the farming world, the agricultures, the peasants, both in Europe and in Latin America, that are opposing the trade deal. I think they can definitely have a strong impact by mobilizing again against the Mercosur agreement. There are many things to say. You said it. There are many more things to say, but I think this is also important for all the participants, that you heard the specific impacts on women, the sectors that will be adversely impacted also and that are overrepresented by women. And I think there's too few awareness about this, and that we need to keep spreading this message as well. Trade liberalization, unfortunately, is not gender friendly, and we need to say it loud. Thank you for participating, and thank you also, Edme, for moderating this debate, and to White for hosting this event. Thank you. Thank you very much to all the participants, and I hope this will be a beginning of a new series of webinars where we can explain better what is happening from the gender perspective. Thank you. Thank you. Bye. Hasta luego. Bye.